Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Las 8:02, 7:02 en las Islas Canarias, en este martes 17 de diciembre de 2024. Vamos con las noticias de las 8, con la ayuda de esa periodista extraordinaria, de esa gran persona, de esa amiga que se llama doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana, muy pendientes de la declaración de Koldo García, mano derecha del exministro José Luis Ábalos, que hoy pasa por el Tribunal Supremo. Tendrá que rebatir en sede judicial las nuevas acusaciones del empresario Víctor de Aldama, que reiteró que abonó a ambos comisiones y que estos le dijeron que una parte iba para el PSOE. Después de escuchar las versiones radicalmente opuestas de Ábalos y Víctor de Aldama, el juez Leopoldo Puente interrogará a Koldo García en su investigación sobre el presunto cobro de comisiones por contratos públicos y adjudicaciones de obra pública del Ministerio de Transportes. Y es que Víctor de Aldama entregó ayer al juez una captura de pantalla de unas notas supuestamente manuscritas por Koldo García con una serie de ciudades y cifras relacionadas con la adjudicación de obra pública durante el año 2019. Será la primera vez que Koldo García hable ante un juez del Tribunal Supremo, porque ya escuchamos parte de su declaración en la Comisión de Investigación del Senado. Bueno, pues a ver qué tal se las apaña Koldo en sede judicial. Ya saben ustedes que hay un pacto, yo creo que es bastante evidente, entre el PSOE, Ábalos, Koldo, para tratar de delegar en Koldo todos los detalles de implementación, por supuesto negando cualquier tipo de irregularidad, negando cualquier tipo de pago de comisiones y nunca tirar para arriba. Yo creo que ha sido bastante evidente con la declaración de Ábalos. Resulta bastante evidente que todo lo de la supuesta expulsión de Ábalos del Grupo Socialista, pues en realidad era un paripé para desmarcarse ante la opinión pública de unas informaciones que estaban dañando a Ábalos y por tanto al Partido Socialista, y poder tener el argumento para los hooligans socialistas más hooligans de, fíjate, no, pero le hemos expulsado. Todo mentira. Vamos a ver qué tal se las apaña Koldo ante el juez del Supremo. Koldo es imputado, tiene por tanto derecho a elegir a quién responde y a quién no. Por tanto, podrá decidir no responder a ningún tipo de pregunta de nadie que le pueda incomodar. Se limitará seguramente a responder a la Fiscalía y al juez, digo yo. O a lo mejor también se niega a responder a la Fiscalía, yo qué sé. El caso, que Koldo García tiene que comparecer ante el juez y tratar de sacar adelante pues la versión que parece que quieren sacar, que es que sí, él conocía a Aldama, él estuvo en muchos sitios con él efectivamente pues negociaba contratos de mascarillas, estábamos en una pandemia, oiga, hacen falta mascarillas, así que aquí estaba yo, probo servidor público, tratando de ayudar al país con las mascarillas que Aldama me traía. Nunca he recibido comisiones, nunca nadie me dio instrucciones desde arriba para que se contratara y nunca hubo comisiones por arriba. Y tendrá que responder a algunas cosas adicionales que Aldama ha puesto sobre la mesa a raíz de su escrito de 37 páginas al Tribunal Supremo y a raíz del manuscrito entregado ayer. Tendrá que reconocer Koldo si es suya o no la letra. Supongo yo que el juez tendrá que ordenar algún tipo de pericial grafológica si niega que la letra sea suya. Si acepta que es suya, entonces tendrá que explicar por qué le daba a Aldama listas manuscritas con concesiones de obra pública donde se indicaba además las empresas a las que parece que estaba preadjudicada a cada obra. Bueno, Koldo va a tener que explicar muchas cosas. La fundamental, ¿cuál es? Tanto en el caso de Koldo como en el de Ábalos, ¿ha habido incremento patrimonial? ¿A cuánto asciende el dinero o las propiedades que Koldo pueda tener? ¿De dónde ha sacado el dinero para tener esos fondos o esas propiedades? Porque esa es la pregunta fundamental. Si estamos hablando de mordidas, si estamos hablando de corrupción, si estamos hablando de comisiones por concesiones o compras, bueno, pues entonces evidentemente no va a haber transferencias bancarias, será todo en dinero negro pagado en fajos de billetes, con lo cual eso no deja rastro documental, salvo cuando se gasta.
Ahí es donde se puede pillar a los miembros de una trama de corrupción. Imagino que el juez, teniendo en cuenta no lo que dice Aldama, que también, sino lo que dicen los informes de la UCO, interrogará a Koldo por la compra de propiedades inmobiliarias y por su patrimonio para ver si se corresponde o no con lo que eran sus sueldos. Sus sueldos como político. ¿Daban sus sueldos para tanto? ¿De dónde saca para tanto como destaca? Bueno, pues esa es la cuestión fundamental. Ayer hubo un episodio hablando de las guerras informativas. Curioso. Ayer, ya saben ustedes que a Koldo se le detuvo allá por febrero, creo recordar. Se le detuvo cuando estalla toda la trama de las comisiones de las mascarillas y demás. Había salido alguna foto de aquella detención, pero ayer se filtró el vídeo completo, donde se ve cómo entra ahí un comando de 20 personas en la casa de Koldo delante de su hijo pequeño o su hija pequeña de 3 años y le esposan y le sacan, es decir, todo con una teatralidad enorme, ¿no? Teatralidad acorde con el mensaje que se quería lanzar en su momento a la opinión pública. El PSOE actúa contundentemente contra la corrupción que se detecta en su seno. La cuestión es, ¿por qué se filtra ayer el vídeo? Se filtra ayer el vídeo como parece que por algunos comentarios de internet pudiera ser para tratar de excitar una cierta solidaridad con Koldo. Fíjate, mandan a 20 policías a detener a este hombre como si fuera un terrorista, patatín, patatán. Bueno, quiero recordar que para interrogar a Nacho Cano mandaron más policías, ¿eh? Pero bueno, esa es otra historia. ¿Para qué se filtra ayer ese vídeo? Como aviso a Koldo, de ojo, que te hicimos esto y cuidado. No lo creo. Yo creo que era más bien para tratar de suscitar una reacción de solidaridad hacia Koldo, que va a ser hoy quien se haga la víctima, quien asuma todas las responsabilidades de las actuaciones, pero sin reconocer ningún delito, y quien cargue contra Aldama diciendo que se lo está inventando todo, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, pues todos los casos judiciales se juegan también en buena medida como batalla ante la opinión pública. Ayer, pues la UCO continúa adelante con el tema de las investigaciones en torno a la trama de hidrocarburos. La Guardia Civil empieza los registros en empresas y propiedades señaladas por Víctor de Aldama en sede judicial. Tanto una empresa de su socio Luis Alberto Escolano como el famoso piso de lujo de Jessica en la Plaza de España han sido registrados. La Guardia Civil también está practicando varios registros en empresas de Madrid y Sevilla, todos ellos ligados a la causa que se investiga, un presunto fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros y por la cual el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, permaneció un mes en prisión preventiva. Bueno, pues ya saben ustedes que esta trama tenía muchos tentáculos. Por una parte estaba lo de las mascarillas, por otra parte otro material sanitario, por otra parte pues resulta que con otros socios adicionales crearon una trama de empresas de hidrocarburos. Cada día que pasa vamos conociendo más ramificaciones. Y todo el tema de las contraprestaciones, presuntas siempre, a políticos, pues estaba muy triangulado. Y por ejemplo, pues uno de los socios de Aldama en la subtrama de hidrocarburos era quien pagó, al parecer, el piso de lujo de Jessica, una de las amigas de Ábalos. Tenemos ya muchos informes de la UCO sobre la trama de las mascarillas, sobre otro tipo de operaciones inmobiliarias. El tema de la trama de hidrocarburos está todavía sometido a secreto de sumario. Y la verdad es que estaría bien que se alzara ya de una vez para ver qué demonios hay detrás de todo eso.
qué nuevas informaciones, qué nuevos informes de la UCO tenemos. Y recordemos, y lo recuerdo por si a alguien se le olvida, que es que la gente es muy olvidadiza, que hay toda una serie de terminales incautados a Ábalos, a Koldo, al propio Aldama, cuyo contenido está todavía por conocer. Y en concreto a mí me excita la curiosidad un dispositivo concreto, esos dos pendrive que se le incautaron a Koldo y que tenían información que Ábalos le había entregado para que la custodiara. ¿Qué tipo de información entregaría Ábalos a Koldo para que la custodie? Pues evidentemente información que pringue a otros. Si tú tienes información que te pringa a ti solo, pues lo que haces es destruirla. Si la quieres conservar en un lugar donde no sea encontrada o donde esté a buen recaudo, es porque, aunque te pueda implicar a ti también, implica a otros. Si no, no tiene sentido ese darle a Koldo 2 pendrives con documentación confidencial. ¿Qué tienen esos pendrives? Es una pregunta que trataré de repetir de cuando en cuando, porque salió la noticia de los 2 pendrives y seguimos todavía aquí in albis en cuanto al contenido de los mismos. Y tiene que ser interesantísimo, caramba. Y eso sería información no de Aldama, sería de Ábalos. Bueno, pues esperemos que en algún momento nos cuenten qué hay en esos pendrives, aunque viendo que todavía siguen sin contarnos qué había en las cintas, en casi todas las cintas de Villarejo, pues no sé, a lo mejor es otro paquete de información que termina durmiendo el sueño de los justos. Al hablar de justos, evidentemente no estoy incluyendo al ministro Álvarez. Vaya sujeto impresentable. Ayer volvió a quedar en evidencia, y quien le puso en evidencia es un compañero de gobierno, Urtasun. Seguimos sin saber por qué España no tuvo representación en la reapertura de Notre Dame después del cruce de acusaciones entre Casa Real y el gobierno de Pedro Sánchez. Ahora el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que declinó la invitación, culpa al Ministerio de Exteriores de José Manuel Álvarez. Desde Cultura explican que el ministro se limitó a excusar su audiencia por motivos de agenda, pero creen que alguien debería haber ido en representación de España. En su primera versión dijeron que no era una invitación al gobierno, sino a unas personas concretas, y mientras tanto, por parte de Exteriores, insisten en que no se recibió ninguna consulta sobre dichas invitaciones. Bueno, pues ayer Urtasun volvió a desmentir a Álvarez. A Álvarez ya le han dejado con el culo al aire la Casa Real y su compañero de gabinete, el ministro de Exteriores. Decía, desde el principio, el gobierno ha estado de nuevo dando informaciones contradictorias. Es que es una cosa espectacular. Ni siquiera saben mentir con coherencia. Hacen mentiras que parece que las improvisan en el cuarto de baño mientras están haciendo sus necesidades y las apuntan ahí en un rollito de papel higiénico y dicen, vamos a decir esto, pa. Y al cabo de 10 minutos, pues les ponen en evidencia, les señalan las contradicciones, tienen que hacer otro tipo de aclaración, inventar una nueva versión. Para tratar de explicar por qué no había nadie de España en lo que ha sido uno de los eventos mundiales más importantes, la reapertura de Notre Dame, que ha sido enormemente importante porque se han juntado allí numerosos, se ha juntado allí todo el quién es quién en los que mandan en el mundo, incluido el presidente Trump, que a última hora confirmó su asistencia, y aunque todavía no ha tomado posesión, pues todo el mundo ya sabe que es quien va a mandar los próximos 4 años en la Casa Blanca. Estaba todo el mundo, menos España. Entonces el gobierno pues coge y se pone a dar explicaciones peregrinas, como que bueno, en fin, ellos no sabían nada de que no se iba a asistir a Notre Dame y que claro, si no saben nada, pues no pueden mandar a nadie. Y resulta que la Casa Real pues ha filtrado que, hombre, en fin, eso de que el gobierno no supiera nada, teniendo en cuenta que las invitaciones y respuestas se han cursado a través de la Embajada de España en París, que por cierto está regentada por un gran amigo de Álvarez, pues hombre, resulta un poco peculiar eso de que el gobierno diga que es que ellos no sabían nada de las invitaciones. Y ahora es el propio Urtasun el que da la razón a la Casa Real y dice que Álvarez miente. Y que por supuesto, claro que sabía. Dice, 5 días antes de la celebración yo ya comuniqué
que no iba a Notre Dame porque tenía un compromiso familiar. Luego ese compromiso familiar parece ser que era ir al circo con su familia. No sé, hay gente que piensa que cobra el sueldo de ministro para poder, en fin, saltarse un evento internacional de importancia para ir al circo. Ya sé que la conciliación familiar es muy importante, pero oiga, en fin, como ministro creo que tiene usted unas obligaciones para con su país que no dependen de un horario, ¿eh? Pero, en fin, ¿qué sabré yo? El caso, que dice Urtasun que 5 días antes él ya había informado de que no iba a poder asistir a la Catedral de Notre Dame. ¿Y cómo se cursaron esas invitaciones y respuestas? Dice Urtasun que a través de la Embajada Española en Francia y también a través de la Embajada Francesa en España. Con lo cual, ¿cómo es posible que no se enterara Álvarez de que había unas invitaciones, de que resulta que Urtasun había dicho que no iba a asistir y que la Casa Real, en fin, yo creo que la Casa Real, para quitar hierro al asunto, ha dicho que ellos declinaron ir por motivos de agenda? Me da la sensación de que es que Pedro Sánchez no les dejó. Pero eso es una sensación, no tengo la constatación. Pero vamos, suponiendo que hubiera sido así, que la Casa Real por motivos de agenda no fue... oiga, pues usted hubiera debido hacer lo que estuviera en su mano para que fuera otro representante del Estado. Si su ministro de Cultura no puede, pues entonces habla usted con Francia y dice, oye, que el de Cultura no puede, pero te voy a mandar a no sé quién. O voy a ir yo, Pedro Sánchez, que me gusta lucir palmito. A lo mejor es que le dijeron, no, tú no. Contigo no, bicho. En fin, el caso, una vez más, el gobierno vuelve a mentir. Y esta vez quien le desmiente al gobierno es el propio gobierno, su ministro de Cultura. En ellos ya es una patología, o sea, no pueden evitar no mentir. Bueno, más progres que se van, que se jubilan. ¡Yepa! Lo dicho, si hoy Trudeau pierde el puesto, sería una semanita completa. Pero ayer quien lo perdió fue Scholz, el ministro alemán, el primer ministro alemán. Abrimos la página de información internacional hablándoles del canciller alemán Olaf Scholz, que ha perdido, como estaba previsto, la moción de confianza a la que se enfrentó en el Parlamento alemán, el primer paso formal para la convocatoria de elecciones anticipadas el próximo 23 de febrero, tras el colapso de su gobierno. El socialdemócrata gobernaba en minoría tras la salida en noviembre del Partido Liberal de la coalición a tres bandas que formaban también los Verdes, conocida como la coalición semáforo. El canciller permanecerá como líder interino del país, que atraviesa una delicada situación económica hasta que se pueda formar un nuevo gobierno tras los comicios. Las elecciones se celebrarán el 23 de febrero, o al menos esa es la fecha oficiosa para ir a las urnas, pactada por los grupos parlamentarios. La cita tiene que ser refrendada por el presidente federal, que antes disolverá las Cortes. Bueno, pues en Alemania el sistema es así, el presidente no puede disolver las Cortes directamente y hay que convocar una cuestión de confianza. Si pierde la cuestión de confianza, entonces ya se disuelven automáticamente las Cortes. Bueno, son las formalidades que allí se siguen, es el protocolo alemán. Ayer pues se había convocado la cuestión de confianza a sabiendas de que la perdía y la perdió. Y ya ha convocado elecciones y tendremos pues en breve otro cambio de gobierno en Alemania. ¿Qué pasará allí? Pues está por ver. Parece, según las encuestas, que quien va a ganar allí es el PP de allí, la CDU. Parece, según las encuestas, que la AfD, que es pues un partido en la órbita de Vox, pero más a la derecha, el que hay en Alemania, pues va a tener un resultado enormemente bueno, va a quedar como segundo partido y bueno, pues muy posiblemente asistamos a algún tipo de gran coalición entre la CDU y lo que quede del Partido Socialdemócrata alemán para tratar de completar la mayoría absoluta. Veremos, pero el caso es que la pérdida del poder por parte del Partido Socialdemócrata alemán pues deja al Partido Socialista, al Grupo Socialista Europeo, pues en una posición curiosa. Ahora el socialista más importante con poder en Europa es el amigo de Koldo y de Ábalos. Fíjense qué cosas pasan. El del Cigate, Pedro Sánchez.
Bueno, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta ocasión encontrarán que Donald Trump y el CEO de la Sociedad Japonesa de Inversiones en Tecnología SoftBank se reunieron en la residencia del presidente electo en Florida para concretar y revelar el ambicioso plan de inversión de $100 mil millones destinado a proyectos relacionados con inteligencia artificial e infraestructura. Entre tanto, la policía de Madison, en Wisconsin, informó de que está investigando un tiroteo que se registró en una escuela cristiana. El hecho dejó al menos 3 muertos y 9 heridos. Las autoridades señalaron que el sospechoso, un menor que usó una pistola, está muerto y era un estudiante del centro educativo. Y finalmente contarles que el responsable de la Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, trató de acabar con los temores de los ciudadanos por el avistamiento de misteriosos drones sobre varias ciudades como Nueva Jersey y Nueva York, al asegurar que se trata de aviones que vuelan de noche gracias a un cambio en la normativa que autoriza los vuelos nocturnos. Sin embargo, sus comentarios parecen no convencer, y es que el presidente electo Donald Trump pidió a la administración Biden que cuente la información que tiene sobre los drones y no mantener a los estadounidenses en suspenso. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web y en nuestras distintas plataformas digitales. Muchísimas gracias, don Williams.